todo va mal, lo que tienes que hacer no es fingir que todo va bien. Lo que tienes que hacer es mejorar gracias a ello. Porque la realidad no desaparece si tú no la quieres ver o si no la quieres escuchar. Lo que ocupas no es pensar que todo va a ir bien. Es prepararte para que, si las cosas van mal, tú salgas bien de eso. Te va a hacer crecer más verte en el espejo y darte cuenta de lo que en realidad hay en ese espejo, que inventarte cosas de que estás en forma cuando tienes 100 kilos de sobrepeso. Si actúas como un fracasado, vas a ser un fracasado. Esas emociones negativas que ahora experimentas son un llamado a despertar y te están alertando de que algo tienes que cambiar. Entonces, a la próxima vez lo que puedes hacer es repetirte que no eres un cobarde, o lo que puedes hacer es demostrarte que no lo eres, actuando como alguien con valentía. Lo vas a resolver mediante ver las cosas como son, no verlas ni mejor ni peor, sino como son. Si evitas la realidad y el dolor que ésta te provoca, evitas el crecimiento. ¿Qué pasaría si te dijera que pensar positivo no es la solución y que no va a hacer que tu vida mejore? Pues sí, cuando todo va mal, lo que tienes que hacer no es fingir que todo va bien, sino que tienes que usar esas emociones y canalizarlas para hacer que las cosas mejoren. Y el día de hoy te voy a enseñar a hacer eso. Cuando todo está perdido, lo que tienes que hacer es mejorar gracias a ello. Y te preguntarás, ¿por qué pensar positivo no es la solución? Si la mayoría de personas allá afuera te dicen que cuando enfrentes un problema no pienses negativo porque harás que el problema crezca. Pues para que lo entiendas, déjame contarte la historia de las 3 ovejas. Había una vez 3 ovejas que estaban pastando en un prado hermoso color verde, un día soleado. Y estaban hablando entre ellas, mientras una de ellas se sentía angustiada y de hecho tenía ese miedo de que las acechara algún depredador. Normalmente cuando salían a pastar era la que estaba más alerta, y ese día tenía ese mal presentimiento, y sentía que alguien las estaba acechando, y les decía a sus otras amigas, oigan, ¿y si hay un tigre? ¿Qué pasa si aquí donde estamos hay un tigre? Y las otras ovejas decían, no, no hay tigre, no hay tigre, no hay tigre. Y la otra oveja decía, no, yo siento que alguien nos está acechando. Creo que hay un tigre atrás de nosotras. Y las otras ovejas le decían, no hay tigre, no hay tigre, no hay tigre, no te preocupes. Y entonces de repente, ¡pah! El tigre se come a las ovejas. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que cuando sientas un problema, la solución no es pensar que no hay nada, que no hay problema, no hay problema, no hay problema. Porque la realidad no desaparece si tú no la quieres ver o si no la quieres escuchar. Desaparece si la enfrentas. Lo que tienes que hacer es darte la vuelta y darte cuenta que tienes un tigre en tu espalda para que puedas tomar la mejor decisión para ti. Es decir, que sí va a ser difícil enfrentar la realidad, pero es más difícil darle la espalda. Va a ser difícil tomar al toro por los cuernos, pero va a ser más jodido si le das la espalda. Y sí, aprender a usar tus emociones negativas para triunfar no quiere decir que seas alguien amargado que se deja dominar por esas emociones. Quiere decir que las usas en momentos puntuales para hacerte avanzar. Canalizas tanto las emociones malas como las emociones buenas hacia avanzar a tu mejor versión. Es decir, que tienes una mentalidad de crecimiento y esperas lo mejor, pero planeas para lo peor. Cuando vas a perseguir esa nueva oportunidad de negocio, en lugar de preguntarte, ¿qué voy a ganar ahí? Lo primero que te preguntas es, ¿qué puedo perder si hago eso? ¿Qué cosas van a pasar si todo sale mal? ¿Cuál es el peor resultado posible realista en esta situación? Y entonces, solo cuando ya sabes qué es lo peor que puede pasar, te preguntas qué es lo mejor que puede pasar y te preguntas cómo te puedes dar las máximas probabilidades de que lo mejor ocurra y de que lo peor no ocurra. Pero en caso de que ocurra lo peor, estás preparado para ello. Y es que pensar positivo simplemente va a hacer que vayas en la vida como aquella persona que entra en un campo de boxeo creyendo que le va a ganar al campeón sin preparación previa, cuando simplemente tiene una actitud positiva de que va a triunfar. Lo único que va a pasar con esa persona y contigo si sigues esa filosofía es que te noqueen y te noqueen y te noqueen en la vida. Porque lo que ocupas no es pensar que todo va a ir bien, es prepararte para que si las cosas van mal, tú salgas bien de eso. Es prepararte para que incluso si lo peor ocurre, tú salgas
mejor gracias a ello. Es decir, en lugar de pensar positivo, cuando tu vida está estancada y no parece ir a ningún lado, en lugar de ignorar la realidad, tienes que verla con la mentalidad de crecimiento. Y esta mentalidad es la siguiente: usar todo lo que te lanza la vida como excusa para ser mejor, sean cosas buenas o sean cosas malas. Es decir, que cuando la vida te da limones, haces limonada. Cuando la vida te da emociones negativas, las usas y las canalizas para avanzar hacia lo que quieres o huir de lo que no quieres. Porque tú como ganador ya habrás aprendido a usar tus emociones en lugar de que éstas te usen a ti. Habrás aprendido a usar tus emociones positivas para dirigirte hacia el éxito y habrás aprendido a usar tus emociones negativas para dirigirte al éxito. Porque tú y yo sabemos que las emociones solo son motores, solo te motivan a tomar una decisión u otra. Las emociones positivas te refuerzan un comportamiento. Las emociones negativas hacen que quieras evitar ciertas cosas. Pero ambas son buenas si decides canalizarlas hacia crecer. Así que ahora aprende a usar tus emociones para acercarte más a tus metas. Porque si dominas tus emociones vas a ser imparable. Pero si dejas que te dominen, estarás perdido. Ya te he hablado de esto en el pasado, pero te voy a refrescar la memoria con este ejemplo. Puedes ser dominado por tus emociones positivas y te pueden destruir. Porque imagina que tú llevas a cabo cierto comportamiento destructivo. Por ejemplo, comer azúcar procesada, que no hace más que joderte la salud. Pues cuando consumes esos alimentos ultra azucarados, tu cerebro recibe una recompensa positiva. Sientes emociones de placer y felicidad mientras lo estás haciendo. Pero esas emociones positivas simplemente están reforzando un comportamiento destructivo. Ahora bien, hay emociones negativas que si las canalizas bien, van a ayudarte a adquirir comportamientos constructivos. Por ejemplo, la incomodidad. Si sales allá afuera y haces cosas incómodas pero que te hacen crecer, cuando las superes vas a ser una mejor persona de la que eras antes de haber superado ese reto. Pero la mayoría te dice que no, que ignores tus emociones negativas y solo te centres en las positivas. ¿Para qué? Para mantenerte atrapado en esos círculos viciosos que solo te destruyen para que sigas consumiendo su porquería. Porque saben que si aprendieras a canalizar tus emociones, podrías usar esas emociones negativas para crecer y para ser una mejor persona y entonces vivir una mejor vida. Cuando tu vida no es la que quieres, en lugar de recitarte mantras y pensar que tu vida vale la pena, tienes que ver la cruda realidad. Porque es mejor vivir en una verdad punzante que una falsa paz. Te va a hacer crecer más verte en el espejo y darte cuenta de lo que en realidad hay en ese espejo, que inventarte cosas de que estás en forma cuando tienes 100 kilos de sobrepeso. Lo que va a hacer que cambies no es ignorar la realidad, es verla a los ojos y crear las condiciones para que esa situación desaparezca. Es decir, llevar a cabo los actos diarios que hacen que ese problema se esfume. Pensar positivo es ignorar la realidad. Y no me malinterpretes, hay momentos en los que puedes usar esas emociones positivas para crecer. Por ejemplo, cuando haces algo que te hace crecer y avanzar hacia tus metas, puedes premiarte con cosas que te hagan crear ese refuerzo positivo para que sigas haciendo esas cosas que te hacen avanzar. Por ejemplo, cuando das todo de ti en un día, puedes premiarte al final del día viendo un capítulo de esa serie que te encanta o haciendo alguna otra cosa que te genere emociones positivas para crear ese efecto rapport que refuerza ese comportamiento, que te hace crecer y ser mejor. En lugar de pensar que todo va bien y evadirte de tu vida con esas cosas que no hacen más que hacer peor la situación. Por ejemplo, evadirte con esa serie todo el día. Y después al final del día te das cuenta que eres un fracasado y te mientes a ti mismo para decir que no eres un fracasado. Que eso solo está en tu mente y que si piensas que eres fracasado te vuelves fracasado. Si actúas como un fracasado vas a ser un fracasado. Y tienes que sentirte incómodo con la idea de ser mediocre, porque si no te despertaras sintiéndote así, nada te motivaría a cambiar. Esas emociones negativas que ahora experimentas son un llamado a despertar
y te están alertando de que algo tienes que cambiar. Puedes silenciar esas voces o puedes escucharlas y entonces cambiar las cosas que las han creado. Porque si estuvieras en forma, no sentirías esas sensaciones de querer cambiar porque tienes sobrepeso. Y esto tiene que dolerte. ¿Por qué? Porque solo si te duele, vas a verte en el espejo y vas a decir no más. No quiero esta vida más tiempo. Recuerda que si ignoras una verdad, aceptas una mentira y al final las mentiras se caen. Y habrás desperdiciado todo ese tiempo y en lugar de evolucionar, te habrás quedado estancado. Y de hecho, no te habrás quedado igual. Habrás ido empeorando cada vez más. Por eso es que tienes que desarrollar ese sentido arácnido que te va a alertar de cuándo esos comportamientos destructivos tienen que cambiar. Es decir, tienes que ser consciente de cuándo se brotan esas señales de alerta, de cuando estás haciendo algo, sentir esas emociones negativas que están gritando, deja de hacerlo, porque eso no te lleva a donde quieres en la vida. Por ejemplo, digamos que le quieres hablar a una persona que te ha llamado la atención, pero tienes tanto miedo que no lo haces y eliges ser un cobarde. Pues entonces tus emociones van a gritarte que eres un cobarde y que tienes que cambiar esa actitud si quieres tener una mejor vida. Entonces a la próxima vez lo que puedes hacer es repetirte que no eres un cobarde, o lo que puedes hacer es demostrarte que no lo eres actuando como alguien con valentía, es decir, acercándote a esa persona. El segundo enfoque te va a hacer evolucionar. El primero solo te mantendrá cómodo y hará que silencies esas alertas que te estaban motivando a cambiar tu vida. Y el verdadero pensamiento positivo no es el de fingir que todo va bien. Es pensar que no importa qué, no importa el desafío que se presente, lo vas a resolver mediante ver las cosas como son, no verlas ni mejor ni peor, sino como son, y asumir la responsabilidad de hacer que las cosas mejoren. Eso es pensar positivo, al menos la definición que quiero que tengas, porque si pensar positivo para ti es pensar que vives en Disney y que no hay nada malo, entonces estás jodido. Ese es el pensamiento positivo que no quiero que tengas. Piensa positivo en esta definición, que no importa qué desafío se te presente, siempre vas a encontrar la forma de resolverlo, mediante ver la realidad y crear las condiciones para que ésta cambie. Y es que solo si ves la realidad, puedes hacer algo para cambiarla. Si ves la realidad, puedes crecer. Si ignoras ese dolor que te dice que algo tienes que cambiar, no vas a evolucionar. Si evitas la realidad y el dolor que ésta te provoca, evitas el crecimiento. Y es que la mayoría se miente a sí mismos y no quieren ver la realidad porque duele ver la realidad. Pero lo que no entienden es que la felicidad no te cambia, el dolor sí. Es en ese dolor donde está la oportunidad de hacer algo mejor, de volverte una mejor persona, de vivir una mejor vida. Porque si te va desde ese dolor, simplemente huyes, pero después va a volver. Y va a volver más fuerte y más fuerte porque estarás yendo más y más hacia la mediocridad. Pero si te enfrentas a ese dolor y lo escuchas y entonces actúas para hacer que las cosas que lo originaron cambien, vas a evolucionar y vas a evolucionar y aún así habrá dolor. Sí, la vida va a ser dolorosa, pero el sufrimiento es opcional. Y aunque haya dolor, es gracias a ese dolor que vas a crecer. Es como un músculo. Cuando tú vas al gimnasio, no estás más fuerte después de una sesión, estás más débil. Has roto tus fibras musculares y entonces se tienen que juntar para crecer. Pero es ese dolor que las desgarra el mismo que las hace volver más fuertes. Y así es en tu vida. Cuando te enfrentas al dolor regresas más fuerte. Cuando huyes de él te vuelves más débil. No ignoras la realidad, porque recuerda que cualquier superación empieza por la aceptación. Y es gracias a ver la realidad y aceptarla que puedes empezar a cambiarla. Cuando ves las cosas como son y tomas la responsabilidad en tus manos para hacer que cambie, haces que las cosas cambien. No cuando lo ignoras. Si quieres
hacer que las cosas mejoren en tu vida, tienes que enfrentar la realidad y enfrentarla con este mindset de crecimiento. Pero enfrentar la realidad es un arte también. Y si no sabes cómo enfrentarla, vas a terminar cometiendo errores que te van a impedir crecer. Por eso, si quieres aprender a enfrentar la realidad como un verdadero ganador y salir más fuerte gracias a ella, en lugar de venirte más abajo emocionalmente, checa este video de aquí.